una amiga en su momento era agnóstica, pero tuvo una crisis horrible con las drogas, intentó hacerse daño, pero la internaron en un AA y ahora es cristiana y dice que se siente con esperanza. Pero lo importante es encontrar la esperanza sin necesidad de Dios. Mira, yo hace tiempo he querido hacer algo sobre los grupos de 12 pasos. El problema con los grupos de 12 pasos es el siguiente. Es religioso. La base de los grupos de 12 pasos, y el Alcohólicos Anónimos es el más conocido de ellos, que hay muchos grupos de 12 pasos para distintas adicciones o aficiones, no forzosamente adicciones, sino aficiones, es yo soy impotente ante mi adicción. Solo la fuerza superior de Dios me puede salvar. Entonces te entregas a Dios y Dios te aleja del alcohol. Yo preguntaría primero, oye Dios, ¿por qué me hiciste alcohólico? ¿No? Yo he tenido amigos que van a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y regresan y me dicen, a ver, espérate, no. Dicen que tengo que admitir que soy un mal padre, que trabajo mal, que le pego a mi mujer. Dice, mira, yo no soy mal padre, soy un buen padre. En mi trabajo me esfuerzo. Por supuesto, jamás he maltratado a mi esposa, la respeto enormemente, pero bebo demasiado. Y yo lo que quiero es dejar de beber, pero no tengo por qué convencerme que soy un escupitajo en el suelo. ¿Qué es lo que te exigen los grupos de 12 pasos? Tienes que reconocer que estás en el escalón más bajo de la humanidad. Obviamente hay gente que cae hasta allí con las adicciones, por supuesto. Pero yo he conocido muchos adictos que no han caído hasta allí. Adictos al alcohol y que amigos míos que han muerto por beber, pero que no podían ir a Alcohólicos Anónimos porque eran ateos o porque tenían cierto respeto, cierta dignidad personal que decía, oye, yo lo que quiero es dejar de beber, no humillarme hasta sentirme la especie más baja por debajo de los gusanos, ¿no? Y ese es un problema de los grupos de 12 pasos. Y hay un amigo mío, solo uno en México, que tenía un problema grave con la bebida y que dejó de beber y yo me lo encontré años después aquí mismo en España. Sí, ¿qué hiciste? Entonces, no, pues es que encontré un grupo de apoyo de alcohólicos no religiosos, de alcohólicos ateos, de alcohólicos que no te exigen la humillación para ayudarte a mantenerte fuera de la botella, ¿no? Qué bueno que existe un grupo así, pero que yo sepa es el único grupo que existe. Así que es muy peligroso